bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Hoy vamos a ofrecer el culto a nuestro Dios y vamos a empezar confesando estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos en este tiempo a hacer una oración para poder empezar este culto tan precioso que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos regalado el milagro del culto, por habernos regalado este tiempo, Señor, donde podemos devocionar con toda nuestra vida. Señor, entendiendo que el culto es el milagro más grande que nos has dado, Señor. Y a través del culto nos hiciste libres de todo el poder de Satanás. A través del culto, Señor, nos has dado toda la victoria. Por eso, ayúdanos a que podamos, Señor, recibir esa gracia a través de tu palabra y a través de las alabanzas. Señor, queremos ser cumbres espirituales. Queremos, Señor, llegar hasta lo más alto con el poder del Espíritu Santo para poder salvar y sanar las 237 naciones. Señor, gracias porque estás con nosotros con la bendición de Manuel. Gracias porque nos guías con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque aún en medio de este tiempo tú estás preparando las mayores respuestas para tu iglesia. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Amén. Iglesia, vamos a alabar a nuestro Dios con un corazón agradecido. Amén. Vamos a entonar este himno que dice: eres limpio en la sangre. Amén. Dice Juan 19:30 que todo se ha consumado. Por eso nosotros ya somos limpios en Cristo Jesús. Vamos a cantar todos juntos. Amén. Plena salvación, eres limpio en la sangre eficaz, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, siempre al lado de tu Salvador, eres limpio en la sangre eficaz, del pecado eres más que vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la sangre eficaz, estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Hoy pureza y poder, se lavado en su sangre eficaz, toda fuente es la que limpiará tu ser, o acude a su sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vamos a cantar una vez más. Has hallado en Cristo plena salvación, eres limpio en su sangre eficaz, estás listo para la mansión de luz, eres limpio
Jesús, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, Señor Jesús, Él nos ha hecho limpios en la sangre de Cristo. Amén, iglesia. Por eso es que nosotros podemos estar hoy dando el culto al Señor. Amén. Solo los hijos de Dios, solo el pueblo de Dios puede estar delante de Él. Amén. Por eso hoy vamos a entonar un himno más para poder así recibir la palabra. Amén. Este himno dice: somos el pueblo del pacto. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo del pacto que nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su Espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como un pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Aunque yo débil pueda ser, fuerte eres y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo del pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su Espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las
Somos el pueblo de pacto, amén, iglesia, que va a llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Amén. Por eso Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque el evangelismo no se puede hacer con la fuerza humana. Amén. Solo con el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy estamos aquí, para poder ser llenos del Espíritu Santo a través de la palabra. Vamos en este tiempo a recibir el mensaje. El título de hoy es El templo para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. El texto bíblico está en Levítico, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Vamos en este tiempo a invitar a nuestro pastor. Dios les bendiga. Vamos a mirar Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Estamos terminando ya el libro de Levítico y estamos mirando el Evangelio en toda la Biblia. Estamos mirando cómo Dios traspasa la corriente del Evangelio. Y los mensajes que están saliendo ahora son muy importantes para la iglesia y para el mundo entero. Levítico 23 dice así de esta manera: la palabra de Dios está bendecida, es eterna y Dios la va a bendecir hoy en nuestras vidas. La palabra que se va a dar cumplimiento en nuestras vidas dice así de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Voy a leer la versión actual para entender realmente qué Dios nos está diciendo, porque la versión actual nos habla con palabras más sencillas y así podremos entender. Dice así de esta manera, capítulo 23 del 1 al 8 de Levítico: Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar con una reunión especial son las siguientes. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib, y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día 1 y el 7º celebrarán un culto en mi honor, y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de las fiestas, deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor. Amén. Nosotros, cuando miramos el libro de Levítico, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí? Levítico es un libro de restauración. Ahora mismo nosotros, ¿por qué Dios nos está dando esta palabra? Ahora mismo nosotros no podemos dar el culto en nuestros respectivos templos. Y ahora para nosotros el culto es esto, estas plataformas por donde nosotros estamos recibiendo la palabra. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere en este tiempo? Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Nada es por gusto, ni tampoco quizás Dios está cometiendo errores. Claro que no. Dios quiere restaurar el culto personal y el culto familiar a través de estas plataformas, a través de esto que es el culto para nosotros. Por eso ustedes tienen que entender, aunque los que nos hemos acostumbrado a ir al templo y dar el culto, no debemos altercar contra Dios. Siempre yo les digo, el desierto
de nuestra vida es para desafiarnos a nosotros mismos y no para desafiar a Dios. Si yo digo, por ejemplo, pues que tengo que cocinar, por eso no puedo yo dar el culto así de esta manera en estas plataformas, entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo en sí? No entiendo el valor de lo que se está haciendo. No sé en realidad qué es lo que está pasando o Dios quiere hacer. Si alguien dice de repente, es que tengo que limpiar la casa en ese tiempo y por eso yo no puedo concentrarme mucho a través de estas plataformas. Les vuelvo a repetir, más que desafiar a Dios, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos creído que Dios, a través de Cristo, ha solucionado ya todos los problemas de nuestra vida. Y ese Dios soberano nos ha traído hasta aquí. Ese Dios soberano ha permitido esto hasta aquí. Entonces nosotros tenemos que encontrar en su soberanía cuál es el plan, cuál es la meta que Dios tiene, cuál es el objetivo. Y les vuelvo a repetir, el mensaje no sale en vano. Cuando Dios, al buscar nosotros la palabra, Dios mismo es el que nos da la palabra y la respalda al mundo entero, ahora que nos están escuchando en el mundo entero. No buscamos la palabra así porque sí y la damos de cualquier manera, claro que no. Por eso nosotros creemos que en el culto, si el culto no tuviera una importancia, no fuera algo grandioso para nosotros, no habría razón de dar el culto. Pero el culto es precisamente lo que Dios nos ha dejado para que nosotros, al aferrarnos a su palabra, Dios pueda dar el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Por eso ofrecemos el culto. Y ustedes hoy tienen que entender qué es lo que quiere Dios hacer realmente en nuestras vidas. ¿Es que Dios nos quiere oprimir? Claro que no. ¿Es que Dios nos ha quitado el culto verdadero de los templos para tenernos aquí incómodos en casa? Claro que no. Dios, ¿qué es lo que quiere entonces? Él quiere que yo tenga un acercamiento, quiere que tenga una mejor relación con Él a través del culto familiar, a través del culto personal. Por eso ustedes hoy, al tomar la palabra, tienen que dejar toda la aflicción, todo el engaño de Satanás y dar el culto correctamente a través de estas plataformas. Realmente, ¿qué es lo que está afligiendo más al ser humano? Hay muchas enfermedades en el mundo, más de 10.000. Sin embargo, pero hay una enfermedad que aflige más al ser humano y que hace que la enfermedad en sí sea mayor, se pronuncie más. ¿Qué será? Es la ansiedad. El ser humano siempre tiene esa ansiedad en su corazón. Y nosotros miramos realmente por qué es así. Los creyentes y los no creyentes, ¿tendemos que vivir así de esa misma manera? Claro que no. Para los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo, ellos quizás puedan tener debilidades, puedan tener ansiedades en su vida y puedan tener problemas y puedan tener muchas situaciones graves, y para ellos eso le puede provocar una angustia muy grande, un sufrimiento muy grande, y pueden caer grandemente en ansiedades y depresiones. Pero para los que conocen el Evangelio, para ellos ya no es así, porque los que conocen el Evangelio saben y se aferran a la palabra y desafían en todas las cosas. Romanos capítulo 8 del 26 al 28 dice que los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Por eso no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la enfermedad, cuál sea el problema, no somos como los que no creen en Dios, nosotros somos creyentes y tenemos que entender en esa soberanía, en esa voluntad permisiva de Dios sobre nuestras vidas. Dios nunca va a permitir algo para destruirnos, Dios siempre permite algo para que nosotros podamos enraizar, conocer, entender, porque Dios quiere que en nuestro corazón determinemos con firmeza, con seguridad, que Dios está con nosotros. ¿Cómo sabré yo que está consumado? ¿Cómo sabré yo que todo ha terminado para mí? Cuando yo duermo con el león y no me come. Cuando yo camino por el desierto y como maná, y como codorniz y saco agua de la roca.
¿Cómo sé que Dios está conmigo cuando el gigante se para delante de mí y yo mato a ese gigante? No importa cuántas montañas puedan ponerse delante de mí, si yo me aferro realmente a la palabra de Dios, a Cristo, y creo que se ha consumado, todas las montañas llegarán a ser llanuras, porque Dios en medio de eso, Dios siempre me hace desafiar y encuentro el plan. Por eso que entendemos claramente, Cristo, el verdadero sacerdote, ha terminado todos los problemas de mi vida. El verdadero rey que ha desfilado, triunfando sobre Satanás, el infierno y sus demonios, los ha exhibido públicamente, dice Colosenses capítulo 2. Él ha desfilado con todos esos derrotados y nos ha dado una victoria grande. Como profeta, Él nos ha llevado directamente hacia Dios. Por eso, si nosotros conocemos eso, no vamos a tener cualquier tipo de fe. Hay una fe que nos salva. La fe que tiene todas las personas, pues todo nos va a ir bien. Está bien, eso puede llamarse fe también. Es que nosotros vamos a salir de esto. No creen en Dios, pero tienen esa fe así. Pero esa fe no salva. Pero la fe que realmente tienen los creyentes es esa fe que creen realmente en Cristo. Esa fe que realmente entienden, esa fe que salva. Por eso ustedes hoy tienen que entender. Están pasando un tiempo de enfermedad, están pasando un tiempo quizás de aprietos económicos, finanzas, no se preocupe. ¿Por qué no tiene que preocuparse? Porque usted no ha determinado su vida. Usted no tiene poder sobre su vida. Es Dios quien tiene poder sobre su vida. Él les ha dado vida. Y Él también ya le puso ya fecha de caducación, así que no se preocupe. No se preocupe si por vivir o morir. Usted lo que tiene que tener es la seguridad, la certeza. Dios va conmigo, está conmigo. ¿Por qué el mundo tiene tanta ansiedad? Porque se preocupa del futuro. ¿Qué va a ser de mí si me pasa algo? ¿Mis hijos cómo quedarán si yo llegara a salir de este mundo, a morir? Pero nosotros los creyentes tenemos que entender qué tenemos que hacer ante situaciones así. ¿Existe alguna solución para esto? ¿Existirá? Es triste ver que creyentes y no creyentes, incluso los creyentes, no conocen el valor del Evangelio. Y eso es algo que realmente da lástima. ¿Cómo no van a conocer el valor realmente del Evangelio? El Evangelio tiene mucho valor. Cuando uno realmente lo entiende, no lo deja, no lo tira por cualquier lado. Ustedes no dejan sus billeteras por cualquier lado, mucho más cuando cobran el cheque, no lo dejan por cualquier lado. De la misma manera, cuando uno entiende el valor del dinero, pues se aferra tanto a la billetera, al cheque de esa manera. El que entiende el valor del Evangelio no deja a Cristo por cualquier lado, sino que comienza a entender ese valor. Y nosotros, si conociéramos el valor del Evangelio, entonces nuestras vidas funcionarían, serían diferentes. Pero como no conocemos el valor del Evangelio, desconocemos hasta el valor de nosotros mismos. Desconoces tu propio valor. No sabes ni siquiera en sí el valor que tienes. Y eso es algo triste, el no saber quién soy yo, para qué he sido creado, por qué estoy aquí, por qué Dios me ha permitido vivir hasta hoy, por qué Dios hasta hoy ha sido fiel conmigo. Y si no entiendo lo primero, el valor del Evangelio, si no entiendo lo segundo, el valor de mí mismo, menos voy a entender el valor del culto. Y para esto hemos trabajado mucho nosotros los pastores, que tampoco conocíamos el valor del Evangelio. Y hemos con nuestra verdad, porque no hemos mentido, ha sido nuestra verdad. Antes de yo conocer este secreto, este misterio, este valor del Evangelio, yo tampoco lo conocía. Y predicaba y hablaba a los creyentes, a mi iglesia y donde quiera que me invitaban. Hablaba cualquier otra cosa, menos el valor de ese Evangelio, que es Cristo. Y por eso cuando yo descubrí este secreto, mi mensaje cambió para siempre. Y algunos me dijeron, pastor, usted no mintió. ¿Usted por qué no nos dijo eso antes? ¿Por qué nos hizo tener ansiedad hacia el futuro? ¿Por qué nosotros hemos tenido que ayunar, vigilar tanto, teniendo miedo en realidad hacia ese futuro y hemos sufrido de ansiedad, de tantas enfermedades? Y usted conocía esta verdad, que todo estaba consumado, que en Cristo todo termina y que ese valor realmente en nuestra vida hace que podamos desafiar a conocernos nosotros mismos y poder realmente entender el valor del culto. Porque nosotros
Creemos que ir a la iglesia es bueno, leer la palabra de Dios es bueno, todo eso es bueno, pero eso no es el culto. El culto es entender. Isaías 43, 21 dice, acerca de mí, ¿de quién soy yo? Dice Dios, para mis alabanzas, para mi adoración te he creado yo. La única creación que Dios le ha dado su imagen, semejanza y le ha dado su palabra es el ser humano. Por eso el ser humano tiene que entender hoy el valor del Evangelio, porque Dios me ha dado a Cristo, porque en principio nosotros hemos sido totalmente devastados por el pecado, hemos sido totalmente exiliados de Dios, sacados de la bendición del Dios mismo a través del pecado original, y por eso no había forma de regresar. Por eso la Biblia dice, eran totalmente enemigos, eran totalmente ajenos a los pactos, a las promesas. Eso dice Efesios 2:12. Pero íbamos a la iglesia, sí, pero no conocíamos eso. Por eso Cristo no tenía ningún valor y de alguna forma hemos buscado ese valor del Evangelio, buscando ¿qué? Cosas personales. ¿Buscando qué? Cosas que yo necesito. Y por eso, al no conocer este valor del Evangelio, he ido siempre dando el culto sin saberlo. Ir a la iglesia sin conocer el Evangelio, eso es idolatría. Porque cuando uno va, ¿por qué vas al culto? Ah, porque esa iglesia tiene unas bancas preciosas. ¿Por qué vas a esa iglesia? Ah, porque esa iglesia es bien ordenada. Eso no es culto, eso es idolatría. Cuando uno realmente entiende el Evangelio y sabe realmente por qué yo tengo que creer en Cristo, qué ha hecho Cristo para mí, entonces ese Cristo vale, ese Evangelio vale para mí y yo comienzo en sí mismo a entender mi valor. El valor del recipiente realmente es todo. Nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué nosotros valemos tanto? Porque está ese tesoro que es Cristo en nuestra vida. Pero si desconocemos estas cosas tan valiosas, el valor del Evangelio, el valor del culto, el valor de mi identidad, de quién soy yo, entonces en mi vida no va a pasar nada, no va a funcionar nada. ¿Quién soy yo? Yo que me he encontrado con Cristo, Cristo que ha terminado todo el poder de Satanás, que ha terminado todo el poder del infierno, que ha cambiado mi destino. Ahora yo que estoy en Cristo, ¿quién soy yo? Juan 5:24 dice, de manera que todos los que han oído la palabra y han creído, han cruzado su destino. Por eso no se preocupen de nada. No caigan en la agonía, en el afán. No caigan en esas crisis, en esos problemas. Ni protesten contra Dios, sino más bien entiendan, nosotros hemos cruzado de la muerte a la vida. Dice así Colosenses. Por eso, en Colosenses 1:13 nos dice así de esa manera. Ya no tengan ningún temor, ustedes cruzaron. Juan 1:12, ¿qué dice? Desde el momento que ustedes creyeron, han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no simplemente dice, han recibido la identidad de ser hijos? No, dice potestad. Porque el estar en Cristo, aceptar a Cristo, es un poder inmenso. Por eso yo siempre le digo a las personas, ser un hijo de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí está todo. En Cristo está todo. Por eso nosotros tenemos que entender, tenemos que aferrarnos al Evangelio el día de hoy. El Evangelio tiene mucho valor. Y cuando yo con ese valor doy el culto a Dios, todo se acaba. Porque yo voy entendiendo lo que Cristo ha hecho por mí. No voy simplemente a encontrarme con alguien, porque la iglesia no es un club. ¿Por qué vas al templo? ¿Por qué vas a ese templo? Porque ahí todos me saludan. Porque ahí todos me abrazan. En esa iglesia no voy porque ahí nadie saluda, nadie abraza. De hecho que sí, tenemos que ser personas realmente amables, personas realmente que muestren amor. Pero si yo solamente voy buscando mis cosas personales y solamente yo voy buscando las cosas mías, entonces el enemigo me va a engañar. Así las personas andan escuchando el mensaje también.
si yo escucho un mensaje del Evangelio, ay, qué bonito ese mensaje, me gusta cómo predican ese mensaje, pero no encuentro respuesta en ese mensaje porque no está lo mío, no están las cosas personales que estoy buscando yo estoy buscando trabajo, estoy buscando novia, estoy buscando dinero, estoy buscando, qué sé yo, prosperidad, pero este mensaje es bonito, pero no me da lo que yo estoy buscando personalmente, entonces busco por internet otro mensaje, y así, pero eso no es el culto. El que realmente entiende el Evangelio, no solamente busca el Evangelio, sino la corriente del Evangelio también. Por eso que cuando uno da el culto, ¿qué pasa? Uno entendiendo, yo sé lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Cómo le alabas? Sabiendo que Cristo ha cambiado tu destino, ha perdonado todos tus pecados y que te ha garantizado tu futuro porque ha perdonado tu pasado, te liberó de ahí. Tu presente camina contigo y en tu futuro Él sigue abriéndote camino. Y no hay fracaso ahí. ¿Cómo le cantarías a Dios? Por eso que cuando yo estaba haciendo el ministerio en la cárcel, yo veía cómo cantan los presos y decía, realmente no he visto un lugar tan ferviente como la iglesia de la cárcel. Cantan con todo su corazón, ustedes vieran, hacen una devoción tremenda y eso es el culto. Romanos 12:1 dice, es entregarte a ti mismo, es entregarte a Él, entendiendo lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo yo no le voy a adorar? Porque culto es eso, adoración, culto es eso, poder entregarme a Él. Él es mi dueño, mi Señor. ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no le voy a cantar a aquel que lo ha hecho todo sin que yo merezca nada? Él me liberó de las manos del infierno. Toda la humanidad está atrapada, esclavizada, colonizada, está totalmente caída en manos de Satanás. Y nosotros hemos encontrado la única solución, la única respuesta que Dios nos dio. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces de esa manera yo puedo ofrecer el culto, conociendo ese valor. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Respuestas grandiosas. Hoy el pasaje de hoy está hablando acerca de Israel. Está atravesando este camino por el desierto. Y atravesando por este camino del desierto, vemos que nosotros también en este camino, muchos no conocemos el culto y nos estamos perdiendo de las mayores bendiciones. Por eso, el culto que nosotros damos, ¿qué es en sí? Es el lugar donde se levantan las mayores obras. Es el lugar donde Dios da las mayores respuestas. Por eso que al dar al culto nos aferramos a su palabra. Dios me está hablando ahora. No es el pastor, de hecho que nosotros transmitimos la palabra, pero no es el pastor, es Dios mismo dándome la palabra que se va a cumplir. Por eso me concentro, me aferro y me reúno a dar al culto a Dios y le alabo, me entrego a Él. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicieron. Estos hechos muestra la Biblia. Cuando el pueblo de Dios estaba atrapado en Babilonia, se reunieron para dar el culto a Dios y oraron. Cuando había persecución, la iglesia primitiva subió al aposento alto y oraron, dieron el culto a Dios. Nosotros ahora, en medio de la dificultad del problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vamos a desafiar a Dios? ¿Vamos a protestar? Claro que no. Hay que reunirnos con la familia y restaurar el culto. Hay que hacer nuestro culto personal. Pastores, que yo voy a la iglesia, yo oro, yo escucho el mensaje. Sí, pero Dios quiere que realmente puedas relacionarte mejor con Él. Por eso está trayendo, acercando a tu vida cosas para que puedas descubrir el secreto de la oración, el secreto del culto. Los 7 remanentes, ¿cuáles eran sus características que ellos tenían? Cambiaron el mundo porque se aferraron totalmente a Dios y conocían el secreto que ocurre al tomar el pacto, el culto. Miren la Biblia, todo es el culto. Mírenlo por donde sea, llegaban, levantaban altar, llegaban, levantaban altar, llegaban, levantaban altar. Hoy no, hoy viajamos a algún lugar, lo primero que buscamos no es un lugar para hacer un altar, sino buscamos un lugar donde dormir bien, un lugar donde comer bien. Lo primero que tienen que hacer ustedes, si son realmente hijos de Dios, si son salvos, donde quiera que lleguen, busquen un lugar primeramente para hacer altar, el culto a Dios y vivir dentro de ese secreto. Moisés, ¿qué fue lo que Dios le dijo cuando mandó a su pueblo? Anda, a Israel mi pueblo, porque habían caído totalmente en esclavitud y estaban haciendo idolatría. Sácalos, camino de 3 días, y haz el sacrificio.
El Éxodo 3:18 es totalmente la restauración de esto. ¿Qué es eso? Restaure el culto. Es lo que Dios está hablando hoy a través del libro de Levítico. Restauren el culto. Cuando Satanás se paró frente a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Ah? Si postrado me adorares. ¿Qué significa eso? Satanás quiere robarnos el culto verdadero para ofrecerle culto a Él. Él dice, te voy a dar todos los reinos si tú simplemente me adoras. El culto. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan hoy realmente recapacitar. Puedan hoy meditar en lo que Dios les está hablando. Reflexionen, por favor, como el hijo pródigo. Vuelvan en sí, salgan de su locura. Dejen todas esas cosas carnales y vanas. Y como Ana, restauren el culto mirando la época. ¿Qué es lo que hace falta a esta época? Y reúnanse entre familia, no para ganar más dinero, no para mis cosas personales. Este pastor no me gusta porque sí, habla bien, pero esto no me da trabajo, esto no me da finanza, esto no me ayuda a encontrar novia, esto no me ayuda a encontrar novio, esto no me da lo que yo quiero, voy a buscar otro mensaje. Esto no es el culto. El culto realmente es encontrar lo valioso que es el Evangelio. Lo valioso que realmente es entender quién soy yo. Y realmente ver dentro de todo ello el valor del culto. Dios nos ha dado algo tan importante. Todos los remanentes cambiaron la época y el mundo cuando ellos realmente hicieron esto. ¿Qué dice la Biblia concerniente al culto? Esto es una lucha espiritual. Los que ven espiritualmente el mundo espiritual, ellos tendrán victoria. Los que no pueden ver el mundo espiritual están enceguecidos. Israel estaba esclavizado, pero ellos habían perdido incluso ya eso, ni siquiera podían darse cuenta, eran insensibles a eso. Y si uno realmente es insensible a eso, tendrán problemas de la mente y del corazón también. Si ustedes están cayendo en cualquier tipo de esclavitud, en cualquier tipo de colonización, y son insensibles a ello y dicen, es que yo soy así, así voy a morir, entonces tendrás problemas mentales y también del corazón. Por eso ustedes hoy tienen que escapar realmente. Tienen que realmente entender, no podemos vivir así. Hoy ustedes tienen que entenderlo. Si no entienden esto, entonces Satanás va a cauterizar sus conciencias. Y dentro de la esclavitud, dentro de esa colonización, tendrán problemas espirituales. Hoy ustedes lo tienen que entender. Israel salió de Egipto, pero ¿qué había en ellos? Ellos no podían escapar de las cosas que se le habían grabado. Ellos no podían realmente entender esas cosas que estaban totalmente enraizados en ellos. Por eso Israel no solamente había sido esclavizado por Egipto, sino que ya eran esclavos antes de llegar a Egipto. Nosotros de la misma manera, algunos dicen, pastor, me apareció una enfermedad así rápidamente, de cualquier manera. No, eso ya tenía mucho tiempo y salió ahora. Pastor, que de repente me ha salido una oscuridad en mi vida. No, no te ha salido una oscuridad de repente. Ya eso lleva mucho tiempo. Óiganme bien, por favor. Espero que ustedes me puedan entender. Pastor, o sea que si yo no entiendo el valor del Evangelio, ¿no voy a poder disfrutar del culto? Claro que no. No vas a poder disfrutar el culto, vas a vivir toda tu vida engañado. El culto tiene que ver con mi fracaso y mi victoria. Si yo triunfo en el culto, entonces voy a tener victoria en toda mi vida. Por eso le decimos siempre, concéntrense. Ustedes tienen que preparar el culto entre semana. Ustedes quieren que el pastor haga lo que ustedes no hacen entre la semana. No oran, no leen la Biblia, no alaban a Dios. Y quieren que el pastor dé una palabra que les dé vida en un instante. No es así. El pastor no hace ese tipo de milagros. Si ustedes leen la Biblia, oran y reciben la gracia entre toda la semana, al dar el culto con esa gracia, recibirán una abundante gracia sobre sus vidas y habrá una gracia sobre gracia. Por eso, restauren el culto personal, el culto familiar, y al ofrecer el culto, ustedes tendrán una grande victoria. Hay que darnos cuenta rápidamente del valor del Evangelio. Hay que darnos cuenta
de nuestro propio valor y hay que darnos cuenta del valor del culto. Hay tres cosas que hoy quiero hablarles concerniente a la palabra que Dios nos está dando en Levítico. ¿Qué es lo primero que quiero hablarles? Lo primero, el día de reposo. ¿Qué quiere decir? Disfruta de la bendición del culto. Es tan importante esta bendición que Dios le dio a los israelitas, una ley, para que ellos en ese día dejaran todo su trabajo. 6 días podían trabajar, pero un día era que era un lugar o un tiempo separado, era un tiempo de reposo, un tiempo que Dios estaba diciéndole a Israel, ustedes tienen que este día ofrecer el culto. ¿Por qué? Si vemos el tabernáculo, ¿qué es lo que vemos ahí? Todo es figura y sombra de Cristo. Cuando miramos toda la Biblia, todo es figura y sombra de Cristo. Por eso en el culto se restaura el poder de Dios. En el culto se restaura ese poder del Cristo. Por eso tienen que conocer el valor. ¿Por qué Dios dio el tabernáculo? ¿Por qué quería que se reúnan? Porque ahí Dios les iba a dar sanidad. Nosotros no podemos recibir sanidad en ninguna otra cosa. Por eso a través del culto, a través del día de reposo, ustedes tienen que recibir la sanidad. Pastor, ¿es un solo día nada más? ¿Es que solamente un día nomás tenemos que hacer eso? Claro que no. Esto, si lo miramos firmemente, podríamos caer en que solamente un solo día podríamos solamente hacer esto. Pero eso no está hablando de esto. Jesucristo vino y cumplió toda la ley, cumplió todas las promesas. Por eso todo lo que en el Antiguo Testamento habla acerca de las sombras y figuras que iban a venir. Por eso Cristo dijo en Mateo 12, 5 y 8, yo soy el dueño del día de reposo. Yo soy el dueño, yo soy tu descanso, yo soy tu reposo. La verdadera paz, el verdadero reposo, ¿dónde lo encontramos cuando tenemos problemas, crisis, enfermedades? ¿Acaso no es a través de nuestra adoración? ¿A través de nuestra alabanza? ¿A través de aferrarnos a la palabra? ¿Acaso no está ahí el verdadero reposo, nuestro verdadero descanso? El ir en medio de toda la dificultad, entregarnos a Él totalmente y Dios a través de su palabra, dándonos gracias, dándonos fuerza, poder. ¿Por qué? Porque las enfermedades espirituales que puedan venir a nosotros puedan traer impaciencia quizás, pero ustedes no tienen que caer en ese engaño, lo que lleva mucho tiempo. Poco a poco a través del culto lo podrán sanar. Eso lo puede hacer solamente Dios a través del culto. Por eso me entrego a Él. El día de reposo es mi encuentro con Dios, me encuentro con la palabra. Por eso nosotros tenemos que entender hoy. Colosenses 2:18 dice, no hagan ustedes adoración a ninguna cosa. Fui a un hogar donde alguien me dijo, pastor, yo no adoro a idolatría, pero yo oro a los ángeles. Colosenses 2:18 habla acerca de eso. Ni siquiera tenemos que buscar ángeles para que intercedan por nosotros. Ni siquiera tenemos que buscar ángeles para postrarnos. No es necesario. ¿Cómo tenemos que vivir? Romanos capítulo 14, del verso 5 al 17, dice el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. ¿Qué significa eso? Solamente tienes que vivir haciendo el bien, aferrado a la palabra, vivir en paz y con alegría. El culto a Dios, el estar realmente entendiendo. No necesitamos buscar ninguna religión. La gente por su ansiedad, por su problema, por su trabajo, por todas sus crisis, buscan una religión para poder solucionar eso, pero no a nada pueden solucionar. ¿Por qué? Porque la solución solamente está en Cristo. Nada más que en Cristo. Dentro del verdadero reposo. Dentro del verdadero culto. Si cambiamos lo grabado, la raíz, la naturaleza, dentro del día de descanso, dentro de esta santa convocación, tenemos que cambiarlo. Solamente se puede hacer a través de eso, a través de Dios. Lo segundo, la verdadera Pascua. ¿Qué significa eso? La verdadera liberación, la verdadera libertad. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Todos nosotros sabemos. Vinieron los milagros, vino los desastres, pero nada de eso pudo liberar al pueblo. ¿Cómo fueron liberados? A través de la sangre. Pon la sangre del Cordero. ¿Ustedes cómo pueden ser liberados? De la ansiedad, la depresión, el afán, del miedo al futuro.
Job 3:25 dice que Satanás atacó a Job por sus temores. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice, toda tu carga, toda tu ansiedad, échaselo a Dios porque Él va a tener cuidado de ti. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso ustedes tienen que saber cómo fueron liberados. ¿Cómo fueron liberados? A través de la sangre. Algunos dicen, pastor, ¿cómo puede venir el diablo a mí? El diablo viene a ti cuando caes en ansiedad, temor, eso es incredulidad. Por eso los bendigo para que ustedes puedan estar firmes, determinen y puedan tener seguridad en Cristo y dentro de eso puedan dar el culto y saber quiénes son en realidad. Son personas muy valiosas, personas que Dios ha rescatado, que tiene un plan absolutamente para poder salvar la posteridad, nuestros remanentes, levantar un centro para las 237 naciones y poder predicar este evangelio. Por eso tenemos que nutrir a los remanentes. Tenemos que realmente hacerles saber la verdadera liberación, la verdadera libertad del éxodo. ¿Cómo fue que salieron? Ellos salieron a través de la sangre. ¿Salieron de qué? De su pasado. Por eso las personas que viven atrapadas en su pasado no entienden el evangelio. Hay pastor en el pasado, a mí me pasó esto, y lloran, sufren. Otros solamente hablan de su pasado, quieren enseñarle a uno todas las fotos que cuando ellos, qué sé yo, tenían tantos títulos, tantas victorias, tantos triunfos. Pero lo lamentable es que lloran porque ahora no son nada. Hay que liberarse de ese pasado, hay que liberarse de verdad. Cristo nos liberó del pasado. Usted cuando se acuerde del pasado tiene que acordarse con placer y gozo. En el pasado estaba atrapado totalmente por Satanás. Eso es Génesis 3. Y quería vivir todo tipo de experiencia espiritual. Génesis 11. Y estaba atrapado en ese éxito falso. Génesis 6 lo otro. Ese éxito falso. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me liberó de esos problemas espirituales. Y me sacó de esa cultura, de ese Hechos 13, 16, 19 que se había incrustado en la cultura. Yo era una persona que me gustaba la hechicería, la adivinación, la idolatría, y había caído en un sufrimiento, los 6 estados del no creyente, y Cristo me liberó de ahí. Esa es la verdadera liberación, salir de ese pasado. Esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón, tenemos que enraizarlo y naturalizar esta bendición. Tienen que ustedes grabarlo, es lo que les estuve hablando el viernes. Los 12 problemas tenemos que grabarlo. Pero no grabarlo para quedarlo atrapado ahí, no. Grabar esta bendición de la liberación. Cómo he sido rescatado de los 12 problemas. Enraizarlo. Cómo Dios me ha liberado de estos 12 problemas. Naturalizarlo. Y esta bendición tiene que estar grabada, enraizada en nuestra vida. Porque hemos sido libres totalmente de esto. Por eso, los que salen de su pasado, ¿qué es lo que pueden ver? Ellos pueden ver por adelantado. Pueden ver. Los mundanos ven por adelantado. Ellos paran mirando la bolsa de valores. Ellos paran mirando todo por adelantado. Sin embargo, nosotros, como no conocemos el valor del evangelio, nuestro propio valor, no miramos por adelantado. La religión nos ha hecho creer, hay que ir a la iglesia y morir en la iglesia. Esto no es así. Hay que ir a la iglesia a ofrecer el culto a Dios. Y a través de mi oración recibir las mayores respuestas para mí y para mi familia. Mirando la iglesia tengo que yo ver qué es lo que Dios desea, qué es lo que necesita la época y orar, no con tus deseos personales, no buscando un mensaje que a ti te guste, que te llene, sino un mensaje del evangelio, que tenga la corriente del evangelio. Y entonces de esta manera, ¿qué van a poder ver? El camino. Van a ver el camino correcto que Dios tiene, van a poder ver la soberanía. Y van a ver que Dios le lleva donde no hay nada para darles todo, si se aferran al pacto. Vean eso. Van a poder poseer. ¿Qué van a poseer? La fuerza, el poder de Dios. Si escapan de su pasado, van a ver el plan absoluto, la época. ¿Qué es eso? La visión. No necesitamos ir a una iglesia y morirnos de abuelitos ahí, claro que no. Van a ver la visión. ¿Y qué van a disfrutar? El itinerario, el plan absoluto, el pacto absoluto. Ese es el sueño. Pensar en eso 24 horas. Y van a poder conquistar. No es con mi método, con el método de Dios. Vamos a conquistar y veremos el tiempo, el itinerario. En este viaje vamos a conquistar. Ese es el sistema del reino de Dios, las 25 horas. Dios abre puertas. Dios produce encuentros. Dios nos lleva realmente hacia donde Él nos quiere llevar. Y no solamente eso, sino que vamos a cumplir el objetivo absoluto de Dios. Y vamos a hacer lo que nadie puede hacer, ir donde nadie puede ir. Por eso,
Eso es la práctica. Ver, poseer, son los mensajes que tan importantes que nos ha dado Dios en la conferencia remanentes. Disfrutar, conquistar y practicar. Espero que ustedes puedan entenderlo. Una vez más se lo digo porque todo el año tienen que estar orando por esto. Señor, ayúdame a ver por adelantado. Señor, ayúdame a poseer ese poder, esa fuerza. Señor, que lo pueda disfrutar. Señor, que esto pueda conquistarlo y que esto, Señor, lo pueda practicar. Son los mensajes importantes. Por eso ustedes tienen que entender eso. Si han salido de su pasado, 1 Corintios 2, 10 al 12 dice, si son hijos de Dios, entonces podrán ver las cosas que ni en su corazón ni en su pensamiento ha llegado, pero Dios las ha preparado para ustedes. Por eso hay personas que aún todavía dicen, pastor, pero ¿qué hago con mi problema? ¿Qué hago con mi dificultad? ¿Qué hago con mi enfermedad? Si son hijos de Dios y creen que Cristo lo ha solucionado todo, y realmente por la fe pueden ver todas las cosas dentro de la soberanía de Dios, van a ver ustedes que todo será una plataforma. Pasé esto, pastor, pues será una gran lección para tu vida para que no lo vuelvas a repetir. Pastor, mire que estoy atravesando esto de aquí y allá. Pues fácilmente esa será la mejor oportunidad. Será el punto de cambio para tu vida. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya han salido, consumado es, cruzaron de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, del diablo al reino de Dios, a ser hijo de Dios. Por eso nada para ustedes es un problema. Pastor, ¿tengo problemas? No, tienes un testimonio, tienes una oportunidad, tienes una bendición. Así que los bendigo de verdad, porque nadie puede parar esta bendición de la Pascua. Hemos sido liberados, nadie te puede parar, nadie te puede oponer. Lo tercero, el pan sin levadura. No debemos olvidar esto jamás. ¿Qué significa? Ver el futuro de antemano y poseer el verdadero poder. Anticipación. Tienen que ver las cosas con anticipación. 7 días tienes que comer estos panes. ¿Por qué? Porque el camino del desierto por donde vamos es un camino muy largo. Es un camino por donde nosotros todavía tenemos que caminar. Y el pan sin levadura, si bien es cierto, representa, ¿verdad?, la levadura al pecado. Hay un secreto también muy importante aquí. ¿Y cuál es? Que el pan sin levadura dura mucho tiempo. Y se endura, pero dura mucho tiempo. Y como el camino que nosotros tenemos que caminar es largo, necesitamos ese pan sin levadura para poder caminar en el desierto y no perezcamos. Por eso nosotros tenemos que mirar por anticipado. ¿Por qué Dios nos ha dado a nosotros el Evangelio? ¿Por qué Dios nos ha dado a Cristo? Tenemos que ver por anticipado. ¿Por qué? Porque Cristo es el método que dura eternamente. Cristo es el método que nunca termina. Mi método termina. Adán quiso usar su método. Se puso higueras. No es el método de Dios. El método de Dios es esto, la Pascua, el culto. El método de Dios es esto, el pan sin levadura. Las cosas más importantes Dios nos va a dar en el momento de la dificultad y la crisis. Por eso hoy tienen que entender, las hojas de higuera es la religión. El hombre tratando de hacer sus cosas a su manera, la hoja de la higuera se seca y otra vez quedarás igual. Pero cuando Dios usa su método, sacrificio, los vistió con pieles, eso es el Evangelio. Y con ese Evangelio le ofrezco mi vida a Dios. ¿Tengo problemas? No es un problema, tú eres hijo de Dios. Los 7 remanentes experimentaron esto. Vean por anticipado. Cuando nosotros miramos por anticipado, ¿qué es lo que vamos a ver? Aferrándonos al pacto, veremos el camino, la soberanía de Dios. Y veremos que donde no hay nada, Dios nos va a dar todo. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, guíame, aferrándome al pacto, al culto, a ese reposo, Señor. Y a poder entender, Padre, estamos en un camino que va a durar. Está bien, tenemos que continuar en ese camino del desierto, pero vamos a ver las cosas de antemano. Vamos a concluir. ¿Cómo vamos a concluir? El reposo, el culto, es todo. La Pascua, los panes sin levadura. Eso es muy importante que hoy ustedes puedan tomar. Si recibimos esta bendición en el culto, podemos llevar esta bendición los 6 días de la semana. Si yo puedo aferrarme a la palabra, no canto por cantar,
No voy donde va la mayoría, donde va la multitud. Esa es falta de identidad. Por eso yo siempre le digo a los hijos de los ancianos, líderes, pastores, ustedes no vayan a la iglesia, no ofrezcan el culto simplemente porque quieren apoyar a sus padres o quieren apoyar a sus líderes. No, ofrezcan el culto porque son hijos de Dios. Y entonces, como son hijos de Dios, ustedes van a experimentar esta respuesta a través de la palabra. Ustedes van a recibir esa fuerza, ese poder. Van a poder ver las cosas de antemano y las mayores respuestas, las oraciones que se hacen en el culto, son oraciones que paran maldiciones, que paran desastre y que Dios realmente da respuestas mayores en medio del culto. Si yo triunfo en el culto, al tomar la palabra, orar y adorar a Dios, ofreciéndome a Él, porque el día de reposo, ¿quién es el dueño del día de reposo? Es Cristo. En el día del reposo no es mi tiempo es de lunes a sábado. Ahí puedo hacer lo que yo quiera, pero en el día del culto no es mi tiempo. Tengo que ir a la playa, no es tu tiempo, no tomes el tiempo de Dios. Es que hoy día me toca limpieza, lavar ropa. Lavan los 6 días de la semana, el tiempo de Dios. ¿Sabe qué significaba el día de reposo? Santa convocación. Es que si Dios no le decía eso a los israelitas, nunca hubieran ofrecido el culto. Y por eso puso como ley, si no ofrecen el culto, tenían que ser muertos, lapidados. Si hoy eso siguiera hasta hoy, ustedes que van a la playa, que lavan su ropa, que cocinan el día del culto, tendríamos que sacarlos afuera de la calle, invitar a todas las iglesias y lapidarlos, matarlos ahí, por no ofrecer el culto a Dios. Pero gracias a Dios que nos ha dado el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Él es el dueño. Él dice, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, los que ya se cansaron de sufrir, de tener ansiedad, depresión, de recibir más enfermedades por causa de esa depresión y ansiedad. Vengan a mí, yo les haré descansar. Por eso hoy ustedes tienen que entender la bendición del culto, la respuesta del culto. Yo lo llevo los 6 días de la semana y esa respuesta lo llevo a mi trabajo, lo llevo a mis estudios y me levanto como un testigo. Remanente de Dios de verdad esté hoy hablando a sus vidas en el tiempo de Dios. Volveremos otra vez a nuestros templos. Ofreceremos otra vez el culto. Y espero que ustedes no estén muy cómodos ahora porque algunos... Tengo las orejas muy grandes, escucho. ¿Verdad que servirle a Dios así, a través de estas plataformas, es bueno? Porque uno termina el culto y se va a almorzar. Uno termina el culto y se va a descansar. Ya no tengo que caminar, ya no tengo que gastar dinero para ir en moto, en carro. Ojalá están orando para que esto se quede así. No, Dios nos va a llevar otra vez al culto. Y cuando vayamos al culto, vayamos por favor con ese fervor. Voy a entregarme todo a mi Dios. Solamente voy a entregarme a Él. Que mi culto, mi adoración solamente sea para Él. La verdadera libertad que nosotros debemos tener es comer el pan sin levadura en este camino del desierto, para poder experimentar el poder de Dios y poder experimentar el verdadero reposo, el lugar donde nosotros tomamos el pacto y oramos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que hoy ustedes puedan entender el culto. El culto no es ir a la iglesia. El culto no simplemente es acompañar a alguien. Claro que no. El culto es ese lugar donde Dios me da el poder, me da la fuerza, me establece, me nutre, me equipa y me da las mayores respuestas a mi vida. Si yo tengo victoria al ofrecer el culto a mi Dios y me entrego a Él como mi dueño, entonces las mayores bendiciones y respuestas vendrán ahí. Y entonces esa bendición lo llevaré los 6 días de mi semana. Todo funcionará. Esta bendición lo llevas a tu empresa, a tu finanza, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tus hijos. Y los remanentes lo pueden llevar a sus estudios también. Y ahí se acaba todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Que al ofrecer el culto, Señor, el día de hoy, podamos deshacernos de todas esas cosas antiguas del pasado, Señor. Que podamos realmente entender, hemos sido liberados completamente, pasado, presente y futuro. Y nuestro destino es ahora la evangelización del mundo. Remanentes cumbres para cambiar el futuro y levantar un centro para salvar las 237 naciones. Señor, ayúdanos a entender este valor del Evangelio
Ayúdanos a entender el valor de nosotros mismos para restaurar el valor del culto, Señor. Los únicos que llevan tu imagen y tu semejanza son los seres humanos, Señor. Por ello, ayúdanos a entender, hemos sido creados para tu adoración, para tu alabanza. Señor, que hoy se pueda grabar esta bendición de la liberación del pasado, presente y futuro, de cómo Satanás ha sido quebrantado en nuestras vidas para siempre y cómo has cambiado nuestro futuro para siempre. Que esto se pueda grabar, se pueda enraizar y se pueda naturalizar en nosotros y nunca nos olvidemos esta bendición. Y que con esta bendición ofrezcamos el culto, Señor. Y que en el camino del desierto, Señor, comamos ese pan. Señor, te damos gracias por habernos dado esta palabra y por ayudarnos a entender la bendición del culto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que entienden ese valor del Evangelio que es Cristo, entienden el valor de ellos mismos, su nueva identidad, y el valor del culto verdadero, desde ahora y para siempre. Amén y amén.